hablamos de las mentiras, ya develamos imposturas. Creo que ahora es tiempo de que hablemos en serio. Que hablemos de corrupción. O sea, del mal uso del poder público para conseguir una ventaja ilegítima. El día 3 de febrero del año 2016 denuncié la posibilidad de tráfico de influencias del presidente Evo Morales en favor de Gabriela Zapata Montaño, la que hasta ese momento suponíamos era la madre de su hijo. El propio Morales reconoció la relación y aseguró que su hijo había muerto lamentablemente. Posteriormente, nuestras investigaciones nos llevaron a plantear la hipótesis de que el niño no hubiera siquiera nacido, cosa que el propio Morales dijo haber constatado meses después. Y quiero que sepan, hermanas y hermanos, yo sí también empecé a investigar, soy sincero. No es que el niño ha muerto, no había habido el niño. Imagínense. Todo ese tema quedó establecido claramente en el documental Hablemos de las Mentiras. Creo que es tiempo, por tanto, de hablar en serio, de hablar de tráfico de influencias. Cuando digo tráfico de influencias, cuando hablamos de corrupción, nos estamos refiriendo a una práctica ilegal o por lo menos objetable desde el punto de vista moral. Cuestioné, y lo sigo haciendo, al presidente Evo Morales acerca de los beneficios obtenidos por su pareja, su mujer, su amante, o el nombre o apelativo que se les ocurra en aprovechamiento de esa relación, así se haya terminado. Para entender este asunto es necesario saber de Gabriela Zapata Montaño. ¿Quién es y cuándo escuché este nombre por primera vez? Fue el 8 de abril del año 2015. Averiguó por este nombre, me dijo una persona a la que conozco desde hace mucho tiempo. Lo anoté en mi agenda y no le di mayor importancia porque, a decir verdad, no me decía absolutamente nada. Sin embargo, 9 días después, el 17 de abril, en una conversación entre varias personas, escuché el nombre por segunda vez y esta vez venía con un aditamento, en realidad con 2 aditamentos. Es la madre del hijo de Evo Morales y está relacionada con las empresas chinas que tienen relación con el Estado. Lo primero no es lo mío, yo no cuido ni braguetas ni faldas. Y lo segundo, aunque era muy vago y con pocos datos, era algo interesante. Comencé a buscar sobre los 2 temas. Si podía probar la relación de Zapata con las empresas contratistas del Estado, el ser la madre del hijo del presidente podía ser algo muy, pero muy llamativo. Esta era la primera vez que se podría llegar directamente al presidente en temas de corrupción, de manera que valía la pena mirar de cerca. Aclaro que partí convencido de buscar esto último, porque si se trata de dar importancia a cada vez que se habla de una mujer o de un hijo de Evo Morales, les garantizo que el periodismo en general no tuviera tiempo de nada más. Morales mismo reconoce que siempre gustó de las mujeres. En el libro Mi vida de Orinoca a Palacio Quemado, en la página 67, él mismo dice, de falda, de vestido, de pollera, no importaba. De manera que este no era el tema, era el otro. Gabriela Zapata Montaño. En el año 2015 en internet ya estaba todo o casi todo con relación a ella. Lo primero que saltó fueron las apariciones promocionales. Desde el año 2013 Gabriela Zapata era alojada o habitúe en las páginas sociales de medios nacionales. Divas, una revista de modas, La Razón, Sociales VIP, Tiempos del Sur, por citar a algunos medios, a su turno le dieron espacio. Y ella aprovechó cada centímetro cuadrado de publicación. Se sabe que más de una de esas publicaciones vale miles de dólares. Ella aprovechó consecuentemente cada centavo invertido. El año 2013 fue un año clave para Gabriela Zapata. El 2013 fue el año de presentación en sociedad de Gabriela Zapata Montaño, quien probablemente pasó gran parte de ese año entre los bisturís de los cirujanos plásticos
en el proceso previo a lo que era ese debut en sociedad. Gabriela Zapata Montaño es lo que los norteamericanos llaman self-made, es decir, una mujer que fue capaz de construirse a ella misma. Se presentó muy bien producida, llena de joyas, ropas caras, locaciones espectaculares, y dijo ser licenciada en ciencias políticas, abogada, diplomada en Derecho Financiero en la UPB y hasta máster en Economía Política en la Universidad de La Plata, una carrera que no existe en esa universidad. Todo esto lo dijo fundamentalmente en la revista Divas, que corresponde al año 2013, para diciembre del 2013, pero fue publicada el año 2014. En Divas, Gabriela Zapata aseguró trabajar como manager de firmas internacionales y de team manager de lo que ella llamó el proyecto ISOSO, y se presentó además como representante de una empresa israelí llamada Telemenia Bolivia, que estaba, a decir de ella misma, encargada de la coordinación, planificación y desarrollo de un proyecto de energía renovable a partir de bagazo de caña en Santa Cruz y en el Beni. Dijo que todo aquello estaba bajo su responsabilidad. Debo decir que aunque no conseguí quien nos dé información oficial, hoy casi nadie quiere reconocer que tuvo relación con Zapata, sabemos que sí tuvo relación con Telemenia y conocemos además de que Telemenia tuvo acercamiento con la entonces Cooperativa de Electricidad de Trinidad para proveer un motor o un generador de luz reacondicionado de unos 20 megawatts de potencia, y este convenio no se hizo por la imposibilidad económica de la cooperativa. Como sea, ella no figuró en el posible contrato. Telemenia existe en Santa Cruz. Sus representantes, sus propietarios no accedieron a conversar con nosotros y eso lo dejamos ahí. Por otra parte, Zapata también dijo haber trabajado ayudando a niños con cáncer a través de una fundación llamada For Life. Consulté en Santa Cruz, que es donde mejor se trabaja en este tipo de voluntariados, y recuerdan que hubo algún acercamiento a For Life, o más bien de For Life a alguno de los grupos voluntarios para alguna cosa que involucraba algún dinero, de manera que no pasó nada, pero se sabe que algo hubo en otras ciudades del país. Veamos otras actividades empresariales de Gabriela Zapata Montaño. En el año 2014, ella compró la empresa Concilium de Ingeniería y Arquitectura, una empresa cruceña. La compró en un dinero importante, como una parte, como en 800.000 bolivianos, e inmediatamente también salió a decir que se había adjudicado obras para el proyecto siderúrgico del Mutum en los puertos militares de Tamarinero y Puerto Bush. Aunque las declaraciones de la señora Zapata fueron públicas, fue prácticamente imposible conseguir información. No la conseguimos en el 2015, no la conseguimos en el 2016 y tampoco la hemos conseguido ahora. Sin embargo, nadie ha desmentido que Concilium estuvo trabajando en esos puertos. Como sea, no podemos conocer ni el costo ni el estado de la obra. Los militares contratan directo y no hay información en el SIGMA, o sea, en el sistema de contrataciones. Lo de Concilium es del año 2014, es decir, cuando Gabriela Zapata Montaño ya estaba en CAMSE. En la lógica de la denuncia y planteamiento de hipótesis acerca de la posibilidad de que Evo Morales haya influenciado o que Gabriela Zapata use su relación con el presidente para conseguir ventajas, les planteo lo siguiente: ¿por qué Gabriela Zapata compró el año 2014 Concilium? ¿Porque ya tenía asegurado el trabajo en los puertos antes citados? No nos olvidemos que Gabriela Zapata no tenía experiencia en construcción. En realidad no sabemos si tenía experiencia en alguna cosa. Pero sin embargo, hay un contrato conseguido por Gabriela Zapata Montaño
Y aquí tiene que venir la pregunta obligatoria. ¿El contrato lo tuvo Consilium antes o después de Zapata? Creo que estas son interrogantes que deben ser respondidas y que dejamos abiertas. De acuerdo a lo investigado y a lo publicado, Consilium también consiguió trabajo en Cochabamba, concretamente en Chapare. Con relación a Consilium, quiero comentarles que los principales o los iniciales socios de Zapata también fueron investigados e incluso incluidos en el encauzamiento por organización criminal, acusados o sospechados de haber usado oficinas del Ministerio de la Presidencia para ayudar a Zapata a, de acuerdo a lo que dicen los fiscales, chantajear, extorsionar y beneficiarse económicamente. Gabriela Zapata tenía otras actividades y aparentemente otros intereses empresariales. Ella firmó muchas ofertas a nombre de varias empresas y al Estado. Todas sus cartas tenían relación con el Estado. Por ejemplo, con aduana, buscó hacer un contrato que pretendía la venta de equipos de vigilancia electrónica. Este negocio no se cerró por un alto precio. Sobre la empresa ITC, recordamos que una de las personas que se reunía con Zapata por la empresa ITC era el señor Brum, a quien denunciamos por adjudicarse a la provisión de equipos de vigilancia en la alcaldía cruceña, donde su cuñada Angélica Sosa era una alta funcionaria de la Secretaría a cargo de la contratación del equipo de vigilancia. Por si acaso, hasta donde conocemos, Brum no vive, o por lo menos ya no radica, en Santa Cruz. Zapata y el gobierno. El ministro Juan Ramón Quintana acusó a Zapata de haber encabezado una organización criminal encabezada por empresarios. Tal asociación, a decir del iracundo exministro Quintana, acusado de diversos delitos cometidos a partir de su poder, se apoyaba en lo que, a decir de él, Gabriela Zapata podía hacer en las oficinas de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social del Ministerio de la Presidencia. Curiosamente, esta oficina antiguamente se llamó Oficina de la Primera Dama del Estado. Detalles aparte, comentarles que Zapata era conocida en la militancia juvenil del movimiento al socialismo como la mujer del jefe. Parece ser un detalle sin importancia, pero lo cierto fue que Zapata usaba las oficinas como propias. Ahí se reunía con empresarios, a los que conectaba con gente del gobierno o a los que, a decir de muchos, extorsionaba. En realidad, aquí había, de parte de Zapata, se hacía lo que haya sido necesario en el momento en el que se estaba viviendo. Quintana acusó a Zapata de todo lo imaginable y de algunas cosas inimaginables. Todo para intentar que no se note lo obvio. Y lo obvio era que Zapata usaba gestión social como parte de un poder ilimitado desde 2010 al 2014. Los registros de ingreso de Gabriela Zapata y sus socios o extorsionados dan cuenta de la licencia que ella tenía para hacer todo lo que quisiera hacer o mandar a hacer en esas oficinas, a las cuales incluso representó ante la presidencia del Estado cuando donó juguetes el año 2013. Además, existe mucha documentación gráfica de la señora Zapata recibiendo bienes incautados por Aduana Nacional a nombre de Gestión Social. Esta oficina del Ministerio de la Presidencia le sirvió a Zapata por años, no días o un par de meses. Estamos hablando de años. Hay copias del paso de Zapata y de sus actividades, pero en inmensa cantidad entre el 2010, 2011, sobre todo 2011 y 2013. En el gobierno creyeron que la gente se iba a creer aquello de que Zapata y una funcionaria de apellido Choque tenían el poder de hacer y deshacer en la oficina de la primera dama. La señora Zapata y la señora Choque
montaron una verdadera organización criminal. El señor Ricardo Alegría, en esta organización criminal, es un operador político que trabajó en el Senado Nacional en la primera secretaría y que después se fue a trabajar a Emagua en un área de otorgación de proyectos. Pero además el señor Ricardo Alegría está vinculado con empresarios que operaban en este grupo. El señor Carlos Marvin Ramírez, operador económico, financiero, y que era el puente para los negocios entre este grupo criminal y empresarios de Bolivia y del extranjero. Y el señor Sigfrido Antelo, prófugo, que desarrollaba operaciones encubiertas en el campo financiero y vinculado a casas de juego. Cristina Choque y Gabriela Zapata deben explicar qué tipo de vínculos sostenían con estos personajes. Chantaje, extorsivos, de negocios ilícitos, con esta organización criminal. Hacer y deshacer en una institución del Estado, contactarse con presidencia, con aduana, con la administradora boliviana de carreteras, es tener poder. Cuesta creer que esto haya sido así. Zapata tenía tanto poder. ¿Quién se lo dio? Quintana negó conocerla. Y entonces concluyamos que si Quintana no la conoció, solo queda Evo Morales como el permisivo que no supo o no pudo frenar a Zapata. Lo que habla más mal del poder es que se le adjudique tantas virtudes a esta mujer con capacidad de hacer o deshacer. Lo que quisiera hacer, lo que quisiera deshacer sin que el poder se entere. Pregunto, ¿en manos de quién estuvo el país? Alguien debe responder cualquiera de estas preguntas. Zapata fue la dueña de gestión social. Nadie sabe, nadie puede explicar por qué dejó de ir. Nunca se supo que haya habido alguna instrucción para impedirle el paso. Hablemos de otras actividades de Gabriela Zapata, que se mantuvo muy ocupada desde el 2010 hasta el 2016. Quiero decirles que el año 2010 Gabriela Zapata trabajó en CITIC Group. Lo denuncié el año 2016 y exhibí una carta entre los ejecutivos de CITIC Group y Comibol, donde dan cuenta de reuniones frustradas y nuevamente acordadas para lograr acuerdos comerciales entre CITIC y el Estado boliviano. La carta dice: Corporación Minera de Bolivia, La Paz, 19 de agosto del 2010. Señor Chang Zemin, vice chairman de CITIC Group, presente, nueva reunión de misión. De mi consideración, es de conocimiento de esta presidencia ejecutiva el malestar del que fue objeto por efectos de la altura el jefe de la misión del grupo CITIC y que derivó en el retorno a su país. Al respecto, lamentamos dicho imponderable y estamos seguros de su pronta recuperación. Por otra parte, a requerimiento de las representantes de su empresa, señora Gabriela Zapata Montaño y Marlene B., viuda de Rivera, me permito comunicarle que tendré el placer de recibir a la nueva misión en esta dependencia el día jueves 9 de septiembre de la presente gestión. La hora podrá ser fijada una vez se conozca su arribo. Con este motivo saludo a usted atentamente, ingeniero Hugo Miranda Rendón, presidente ejecutivo. Lo cierto es que al año siguiente, es decir, el 2011, Evo Morales visitó China oficialmente y en su periplo llegó a CITIC. Eso es público y fue noticia. Ello significa que Zapata gestionó la presencia de su exnovio en la empresa en la que ella trabajaba. Morales aseguró que llegó a China con los contratos firmados.
El contrato con CITIC tenía que ver con el salar de Coipasa. Finalmente no se hizo, lo que no implica que la gestión no se haya concretado. Para cerrar esta parte hay un mail muy revelador entre Gabriela Zapata y Javier Solís Canedo que da cuenta de la importancia en la relación entre la señora Zapata, CITIC Group y el propio presidente Morales. ¿Qué dice el documento? Dice de Javier Solís Canedo, jueves 20 de mayo del año 2010, anterior a la carta que les leí, a Gabriela Zapata Montaño, y dice: la respuesta de China es la siguiente. El señor Mao viajará a Europa del 4 al 6 de junio y estarán consultando si en la segunda semana de junio podrían viajar a Bolivia. También consultaron las características de la ciudad de Santa Cruz, referente a la altura, temperatura, para que llegue a la ciudad mencionada. La Paz estaría descartada por razones de salud. Las personas de CITIC se comprometieron de dar una respuesta de la fecha de venida a Bolivia el día domingo 23 o lunes 24, fecha en la cual se nos informará el número y quienes integran la comisión. Algo que debe ser tomado en cuenta es que una vez que decidan venir misión china, ellos fijarán la fecha. Los temas a ser presentados al presidente son industrialización del litio, construcción de plantas para minería, petroquímica y otras. Esto es interesante porque finalmente el tema del litio fue lo que el presidente Morales firmó el 2011 cuando viajó a China. Veamos el rol de Zapata en CAMSE. CAMSE es una empresa china que trabaja en muchos países. Países de Asia, en el Medio Oriente, en Europa Oriental, en Sudamérica y en el Caribe. En Sudamérica está en Venezuela, Ecuador, Chile, Argentina y Bolivia. ¿Cuál es el mecanismo? China presta plata a estos países y ellos contratan empresas chinas. Esto lo reconoció y lo dijo el propio Shen Wei, que es vicepresidente de CAMSE en Bolivia. Pero no hay de qué preocuparse, eso lo hacen todos. Si bien encontramos la presencia de CAMSE en Bolivia antes del gobierno de Evo Morales, es bueno decirles que CAMSE Engineering, compañía limitada, recién se instala en Bolivia de manera oficial el 27 de agosto del año 2013. En Bolivia nace de la siguiente manera: CAMSE Engineering, compañía limitada, Bolivia Branch. El tema es que CAMSE Engineering, compañía limitada, Bolivia Branch, no figura como sucursal de la empresa china CAMSE Engineering, compañía limitada, de acuerdo a información del oficial de la estatal china. Consecuentemente, podemos condicionar estar hablando de una empresa boliviano-china o viceversa, chino-boliviana, creada en 2013. La pregunta inevitable es la siguiente: ¿hay capitales bolivianos en CAMSE? Y si los hay, ¿quiénes son los socios? ¿Son particulares o es el Estado? ¿De dónde sale la interrogante? Sencillo. No hay en otros países ese aditamento Bolivia Branch. No hay Venezuela Branch, no hay Ecuador Branch, no hay en CAMSE el nombre de países. Ese es el interrogante que deja abierta esta frase, este nombre puesto en esta empresa. Sobre CAMSE Bolivia. Es interesante hacer notar que CAMSE Bolivia tenía pocos meses de creada, es decir, cero experiencia, y aún así fue contratada. Veamos el rol de Zapata en CAMSE. Ingresó en noviembre del año 2013. Según ella, por recomendación de un grupo internacional donde había hecho consultorías, nunca dio el nombre del grupo. El abogado de CAMSE, el ex fiscal Fernando Cortés, dio dos versiones. La primera: la contratación de Zapata no se decidió aquí. Yo siempre cuestioné dónde era aquí. ¿En Bolivia? ¿En el gobierno? ¿En el Palacio de Gobierno? ¿O en la China? Eso lo dijo en Canal 13, donde el propio Cortés aseguró que hubo una convocatoria interna
Esto lo dijo en el programa del 5 de febrero del año 2016 en Canal 13. Y llama poderosamente la atención que Zapata, que no trabajaba en CAMSE, haya sido la contratada. Si la convocatoria fue interna, ¿cómo se enteró Zapata de la misma? Recordarles que doña Gabriela Zapata Montaño fue contratada para el segundo cargo en importancia de la empresa. El hecho es que una empresa que solo vende al Estado no necesita tener una secretaría o una gerencia de mercadeo o de marketing, porque lo que hace son relaciones públicas, es decir, lobby. Dicho de otra manera, mueve influencias. Denis Grundy, ex socio de Gabriela Zapata, hasta donde sabemos con intereses comunes en Cochabamba, se sometió a juicio o proceso abreviado y aseguró que CAMSE contrató a Zapata para evitar el pago de boletas de garantía, pero aquello no encaja, definitivamente no. En efecto, el primer contrato de CAMSE fue el de la construcción del primer tramo ferrocarril Montero-Bulo-Bulo, firmado el 19 de septiembre, a los pocos días de registrarse como empresa en Bolivia. Yo he abierto la interrogante del ingreso de Zapata a CAMSE y he cuestionado el rol del presidente Evo Morales en el mismo, así como de otras actividades de Zapata en relación con el Estado paralelas a su trabajo en CAMSE. Y veamos, en 2014, Gabriela Zapata compró Concilium. Una vez adquirió la totalidad de la empresa, esta pasó a llamarse Concilium Zapata y se domicilió en La Paz. Ahí tuvo 2 contratos con el Estado, 2 contratos con puertos militares, Tamengo y Puerto Tamarinero. Pero revisemos además la prolífica actividad, la nutrida agenda de Gabriela Zapata en gestión social en el Ministerio de la Presidencia, donde se reunía con empresarios, con funcionarios del Estado entre el 2013 y 2014, en realidad desde el 2011. Recordemos las licencias que tenía la señora Zapata, quien además no solo se reunía ahí adentro, sino que representaba a gestión social en algunas actividades político-sociales. ¿En serio creen que nosotros nos vamos a tragar aquello de que esto se hizo por simpatía y coqueterío, como sugirió ella en una entrevista comprada por ATV? No, esto se hace porque hay una mano que sujeta, porque hay un poder que protege. De otra manera no se hace. Veamos otros contratos de CAMSE en la era Zapata. El contrato presa, vertedero y obras subterráneas del proyecto Misicuni del 14 de agosto del 2014. El contrato instrumentos de medición del proyecto Misicuni también del 14 de agosto del 2014. El contrato sistema de comunicaciones, distribución de energía, proyecto Misicuni el 8 de diciembre del 2014. Pregunto, ¿Zapata influenció estos contratos? Personalmente yo no lo creo. Yo sostengo que el gobierno decidió que CAMSE trabaje en Bolivia porque China definió que los préstamos y financiamientos iban a llegar por la vía de esa empresa. Una empresa que ya lleva 20 años trabajando en América Latina. Zapata estuvo en CAMSE por su relación con Morales y esa es la hipótesis que planteé el 3 de febrero del año 2016. El poder político se enguerrilleró en defensa cerrada de Morales para evitar discutir de corrupción y llevó el tema al escándalo del hijo. Crearon una comisión de parlamento que se dedicó a mirar si CAMSE estaba trabajando sus contratos, cosas que confirmaron, aunque notaron también evidentes retrasos. Hay incluso una carta firmada por Gabriela Zapata dirigida al ministro Claros, proponiendo alternativas y conciliación a fin de evitar la ejecución de una boleta por el tramo Montero-Bulo-Bulo, fechada el 18 de diciembre
que dice: tengo a bien dirigirme a su autoridad con el objeto de transmitirle la iniciativa de la empresa china Camsec que represento, referente al proyecto construcción vía férrea Montero Bulo Bulo, tramo 1, el mismo que ha sido adjudicado a nuestra empresa y que por causa de fuerza mayor y caso fortuito, el mismo sufrió importantes variantes económicas en el desarrollo del proyecto y financieras que aumentan ser ajustadas. En ese contexto, China Camsec estaría dispuesta a retomar el proyecto con lineamiento de una nueva reingeniería financiera, considerando que la conciliación del contrato anterior es de unos 37.196.059,83, calculada en 160.497.455.69, monto que se enmarca en una realidad cuantificada en el campo y basada en estudio de TESA, proyecto TESA diseño final, el cual la empresa tiene pleno conocimiento y dominio que estamos en condición de ejecutar con la entrega final del proyecto en 18 a 20 meses, plazo por el cual está contemplado y previsto los acontecimientos climatológicos ordinarios y extraordinarios propios de la zona. En tal mérito, acudimos a su autoridad para proceder a un análisis y consideración de la viabilidad de la propuesta, para la cual estaríamos en la disposición de concretar aspectos de orden técnico y legal para su implementación. Firman Shen Wei, vicepresidente y gerente para América Latina, Yao Jin, representante legal, y Gabriela Zapata Montaño, gerente comercial. Saben, les voy a contar algo. Hasta el día de hoy, el tramo Montero Bulo Bulo no se ha construido. Y se va a inaugurar la planta de urea sin que el camino, sin que el tren pueda llegar hasta el lugar. ¿Y sabe qué es lo más grave? Lo más grave es que se van a hacer en dos tramos. Se va a hacer la primera parte en camión y la segunda parte en tren, poniendo mucho más caro la urea que tendrá que ser entregada en las fronteras del país. Aún con lo dicho, en julio del año 2015, el gobierno hizo un nuevo contrato con Camsec y le dio la planta de sales de potasio y Uyuni. Volvamos a Zapata. Desde el año 2010 hasta el año 2016, Gabriela Zapata Montaño revoloteó en las estructuras del Estado boliviano. Esta joven que se hizo a ella misma desde lo físico, esta joven ambiciosa que invitaba caramelos y dulces y bailaba caporal con faldas cortas, como dice el diario Opinión de Cochabamba, amasó a partir de su relación con el presidente Evo Morales Ayma una fortuna considerable. Esa fortuna no se logra por contrabandear vehículos usados a Bolivia siniestrados, se dice. Zapata apareció de la nada, se inventó, reitero, desde lo estético y desde sus poses se engatusó a los medios que la entrevistaron y que no le preguntaron de dónde salió. Parece que su único problema fue que no supo cuándo parar o cuándo o cómo detenerse. El ministro Remy Ferreira aseguró que Gabriela Zapata andaba con el certificado de nacimiento del hijo de Evo Morales como una carta blanca para lograr lo que quisiera en los dominios de Evo Morales, es decir, en un país donde el presidente ordena y manda y además se le teme. Atrás quedó la fortuna de Gabriela Zapata, $5.000 de libre disponibilidad en su cartera como gasto diario, compra de vehículos caros a nombre de terceros, casa en la zona sur en varios cientos de miles de dólares, un movimiento de $711.000 americanos solo el año 2015, según denuncia el fiscal blanco, en los bancos Mercantil Santa Cruz y Visa, 626.000 en depósito, 85.500 en retiros, cuando su sueldo en Camsec eran $3.000 al mes. Y todos sabemos
que el padre de Gabriela Zapata, la familia de Gabriela Zapata no era una familia adinerada y además que ella no tenía mayores contactos con su familia. Por tanto, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Hubiera llegado Gabriela Geraldine Zapata Montaño donde llegó? ¿Hubiera tenido lo que tuvo? ¿Hubiera estado desde el 2010 al 2016 relacionada con fondos del Estado? A esto se reduce la pregunta. ¿Hubiera tenido todo lo que tuvo si no hubiera sido la mujer, la compañera sentimental, la amante del presidente más poderoso de Bolivia desde el restablecimiento de la democracia? ¿Hubiera manejado la oficina de la primera dama sin que nadie se atreva a ponerle un alto? Digan lo que digan que la estaban investigando desde el mes de enero, pueden decir lo que quieran, cuando lo cierto es que sin la denuncia del periodismo, probablemente Gabriela Zapata Montaño hubiera seguido haciendo lo mismo, ejerciendo poder y enriqueciéndose. Nuestra denuncia, la denuncia sigue siendo válida y es obligación de quien corresponde investigar al presidente Evo Morales, porque esto se generó con él y debe terminar con él.